Hola, bendiciones y larga vida a todos los seguidores de Hilay Dara por cualquiera de sus plataformas, ya sea TikTok, YouTube o Facebook. Bendiciones y larga vida a toda la comunidad religiosa, bendiciones y larga vida a todas las personas que de una forma u otra profesan nuestra hermosa religión. En el ciclo este que estamos llevando de hablar de los sordos un poco salidores o poco populares o que tienen poca literatura, hoy quiero hablar acerca de Oyegundi. Hoy quiero estar refiriéndome acerca de los avatares y las cosas que vivirá la persona que tenga o ostente este gran orden de Ifá en cualquiera de sus consagraciones. Este orden de Ifá que es Oyegundi y que va a tener implícito dentro de su cuerpo literario muchas cosas muchas ceremoniales de relevancia o importancia para nosotros los abueses, que son cosas que voy a ir tocando a medida que pueda, pero sí las voy a decir, las voy a especificar, pero a medida que pueda para no entrar en profanar ningún tipo de secreto o relevar algún tipo de secreto mediante este vídeo. Entonces, para ir entrando en materia acerca de este gran orden Oyegundi, dice Ifaki el por qué que nace que se le toque la frente a la chiva que se le va a dar Orula. Esto no es una ceremonia secreta, ni mucho menos se hace durante la consagración de un Ifá, pero, bueno, incluso no tiene que ser propiamente en la consagración de un Ifá, sino en cualquier momento en que se le vaya a ofrecer chiva Orula, pero se hace fuera del cuarto de Ifá o fuera del borde de un Ifá, y todas las personas que están en la casa en ese momento tocan su frente con la frente de la chiva, y esto nace en este gran orden de Ifá. Que la chiva que se le da a Orula esté amarrada por el cuello con una soga también nace dentro de este orden de Ifá, y mis hermanos babalabos que puedan estar viendo el vídeo van a saber de lo que estoy hablando en un momento determinado. Aquí nace porque después que se canta el Osá incompleto, uno de los cantos del cierre tiene que ver con este orden de Ifá, con Abegundi. Ya propiamente dicho, mis hermanos babalabos saben a qué me refiero, a qué canto en específico me refiero, para no entrar en detalles por aquí. Dice por qué aquí Orúmila no baja a la cabeza de ningún abú, y aquí voy a hacer un paréntesis. El por qué Orúmila no baja a la cabeza de ningún abú. El por qué ningún abú difunto baja a la cabeza de ningún espiritista. Eso está claramente prescrito en este orden de Ifá, y cuando estemos viendo los caminos vamos a entrar en detalles hasta donde podamos de por qué estas cosas no suceden. Entonces, hermanos míos, cuando vean, como he visto yo en las redes sociales, vídeos de personas montados con orula o montados con abuesos difuntos, esto es una gran trola, esto es una gran mentira. Esto no existe. Y en este orden está fundamentado. Y ahorita vamos a estar hablando acerca del camino que lo fundamenta, hasta donde lo podamos hablar, como dije anteriormente. Entonces, ese punto lo quería dejar claro porque sí estoy viendo, hace poco en las redes sociales salió un vídeo donde hay un señor supuestamente montado con orula. Eso es una mentira muy grande. Eso no existe. Entonces quería dejar eso bien claro. Dice porque aquí hablan los océanos que dividieron las tierras, y con las tierras dividieron a los hombres. Dice porque en un momento determinado aquí los océanos dividieron a la tierra porque la tierra estaba formada en un solo continente y no era como lo vemos hoy en distintos continentes separados por agua, sino que era una sola extensión de tierra que estaba rodeada por agua. Por consiguiente, cuando los océanos, el mar, se introdujo, empezó a separar los continentes y separó a los hombres conjuntamente con la tierra. A lo que se refiere esto es que aquí puede haber gran separación familiar. Dice, porque en un momento determinado la persona que es Oyegundi va a tener que ser muy inteligente y muy precavido a la hora de manejar las cuestiones familiares. ¿Para qué? Para que no exista esta gran separación, porque dice incluso que la separación puede ser definitiva, porque la familia se va a separar y más nunca se va a juntar. O está prescribiendo que la persona que juegue Cundí va a emigrar de su tierra o va a salir de su tierra y después nunca va a regresar a la tierra que lo vio nacer, porque se va a hacer a las costumbres de otra tierra, se va a hacer a la idiosincrasia de otra tierra. Sin embargo, no va a regresar a su tierra natal, y por tanto va a haber la separación esta familiar de que está hablando este gran orden de Ifá. Dice porque en un momento determinado, aquí esto es un Ifá de desprecio. Dice porque a la voz lo despreciaron. Dice porque al Babalao lo despreciaron y nadie quiso creer en lo que estaba diciendo. Por consiguiente,
cuando sucedieron las cosas, tuvieron que venir a, a contar con el abuelo nuevamente, donde Orula prescribió que no iba a entrar más a ese pueblo. Por eso yo estoy hablando, es porque la separación puede ser definitiva. Entonces hay que tener sumo cuidado con este tipo de separaciones familiares, con desprecio hacia la persona que es Oyegundi, con incomprensiones, con falta de valoración hacia la persona que es Oyegundi, con incluso falta de consideración. Y por esta causa la persona se pueda separar, porque dice que aquí se pierden las ganas de vivir, porque Orula prescribió para las personas de por qué se comía por comer, se dormía por dormir y se vivía por vivir. Dice porque la persona que un día está propensa a padecer de afectaciones nerviosas o mentales que pueden conllevar a quitarle las ganas de vivir, a tener falta de ganas de vivir y por consiguiente pueda retraerse en sí mismo, como hizo aquí Orula cuando se le quitaron las ganas de vivir, que lo que hizo fue encerrarse en una cueva. Y cuando hablamos de una cueva, para Orula sí fue físicamente, pero podemos hablar de que cuando la persona se encierra en una cueva es que se encierra en sí mismo, en sus problemas, y su psiquis empieza a dejar de funcionar correctamente y lo que quiere es estar aislado del mundo o solitario, y por consiguiente puedan venir los trastornos mentales o los trastornos nerviosos que está hablando este Ordun Diffa, y por consiguiente la separación con la familia a consecuencia de todas estas cuestiones que estoy explicando. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí con esto. Dice por qué se le implora a Olorum. Dice por qué hay que darle las gracias al sol. Dice por qué hay que pedirle al sol en este gran Ordun Diffa. Dice por qué en un momento determinado el mundo estaba malo. Las mujeres no parían. Esto habla de esterilidad en el sexo femenino. La mujer que tenga Oyegundi va a tener que recurrir a hacer ciertos y determinados esboces para poder engendrar, para poder tener prole, para poder tener descendencia. Porque si no, dice que le va a costar mucho trabajo o incluso puede ser una mujer estéril donde esté incapacitada, genéticamente hablando, para poder engendrar, que es lo que está diciendo aquí Ifa. Dice porque en un momento determinado aquí habla de esterilidad en el sexo masculino. Dice porque Oyegundi lo que significa es el pene muere entre las nalgas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Las personas del sexo masculino que tengan este Ordun Diffa en cualquiera de sus consagraciones, se les recomienda hacer un esbo que se hace con una naranja de cajel y una serie de cuestiones. La naranja de cajel, para el que no lo sepa, es un tipo de naranja dulce, pero es un tipo de naranja dulce específico que se usa para estas cuestiones, porque dice que aquí el hombre no podía cumplir con su esposa y por consiguiente se rompió un matrimonio. Dice que esto habla de separación matrimonial. Dice que esto habla de por qué en un momento determinado la pareja se va a dejar por falta del cumplimiento de sus obligaciones como hombre para con su esposa, a consecuencia de que usted no pueda tener una erección y pueda satisfacer a su esposa como mujer, y vengan los trastornos que está diciendo Ifa, y venga la separación matrimonial que está vaticinando aquí Ifa. Dice porque en un momento determinado esto es un Ifa de conspiración y contrariedad. Dice porque usted no se puede unir a ningún tipo de conspiración. Usted no puede formar parte de ningún tipo de complot para que no tenga pérdida. Porque aquí todos los santos quisieron conspirar contra Lofin. Y el único que no conspiró contra Lofin fue Orula. Y eso lo vamos a estar viendo cuando estemos viendo los caminos y vamos a estar dando la explicación completa de esto. Entonces a usted no le conviene unirse con otras personas para conspirar ni para hacer cosas negativas, porque si no va a pagar las consecuencias de estas cosas negativas. Incluso puede perder la vida en el empeño. Entonces hay que tener mucho cuidado con este Ordun Diffa y las cosas que se vayan a hacer. Dice porque a la persona la subyugan costumbres extranjeras, o la persona se hace a las costumbres de otro país o de otro territorio y por consiguiente se va a adaptar a ese sistema de vida y después no va a querer regresar a su tierra natal porque no va a entender el sistema de vida de su tierra natal, porque ya no va a estar adaptado a vivir en su tierra natal porque ya se hizo a las costumbres extranjeras. Entonces se le dice a la persona que es Oyegundi, sea hombre o sea mujer,
el por qué en un momento determinado va a emigrar y después le costará trabajo regresar a su país de origen. Después le va a costar trabajo volver a donde nació. Dice que en este Dundifá se le pone un machete Ogún, pero con este machete primero hay que lavarlo en Omiero, después se va a la manigua, la persona se limpia con ese machete, posteriormente se envuelve en tela blanca y después que se le mete adentro Ogún. Dice porque en un momento determinado la persona tiene que rendirle pleitesía a algún de su cuadro espiritual que eran extranjeros, que no eran oriundos de su misma tierra, sino que eran extranjeros, y que la persona le va a tener que rendir pleitesía porque estos mismos según son los que en un momento determinado lo van a ayudar a emigrar, lo van a ayudar a salir de su tierra natal, que es lo que dice Ifá. Dice porque en un momento determinado Oyecundi siempre dirá: póngame el dinero aquí, porque dice que cuando Orula llegó a un pueblo le preguntaron cuál era su oficio y él dijo que su oficio era hablar. Y lo pusieron a prueba y le dijeron que hablara. A lo Orula dijo: póngame el dinero aquí, y tiró el eco, le vio Yecundi. Y dijo el por qué las mujeres iban a estar estériles. Y dijo el por qué esa tierra estaba sumida en la desgracia. Y dijo el por qué esa tierra tenía que hacer el voto a las personas para poder progresar. Y todo esto se cumplió. Por tanto, el babalawo, cuando mira a alguien, tiene que recibir compensación económica porque lo está prescribiendo este signo, independientemente de que también lo diga Iwori Meji y otros son de Dundifá. Pero dice por qué el trabajo del babalawo se basa en conversar, pero por esta conversación hay la necesidad de pagarle, porque era lo que hacía Orula. Dice por qué usted no puede acompañar a nadie a reclamarle otras cosas a otra persona. ¿Para qué? Para que usted no pague el plato roto, para que usted en un momento determinado no salga perdiendo, que es lo que tiene, eh, que es lo que tiene esta situación, y es lo que está diciendo el Señor Dundifá. Dice por qué la puerta de la casa hay que cerrarla temprano, para evitar la entrada de los seres perturbadores que puedan entrar a la puerta de la casa. Dice por qué usted tiene la necesidad de decir la verdad siempre. Dice por qué Oyecundi no le es conveniente decir mentira. Por muy dolorosa que sea la verdad, usted tiene que expresarla, que es lo que está diciendo Ifá. Dice por qué la persona que juegue Gundi va a tener la necesidad de cuidarse las piernas, porque dice que incluso se puede ver imposibilitado de caminar por un tiempo. Entonces que hay la necesidad de que se cuide las piernas, porque usted puede sufrir un accidente y tener algún tipo de afectación en las piernas o en los pies, o usted puede incluso quedar cojo a consecuencia de este accidente. Dice por qué aquí hay que ver la problemática que tiene Oyecundi en la columna vertebral, porque dice que incluso aquí habla de deformación de la columna vertebral, o que a la persona le falte un hueso en la columna vertebral. Y a consecuencia de esto son los dolores de espalda, son todas estas cosas que pueden estar aquejando a la persona que es Oyecundi. Dice este Ifá prescribe el por qué cada cual resuelva su problema como pueda. Dice porque Oyecundi no puede ayudar en demasía a las personas. Dice porque Oyecundi, como no lo consideran, usted no va a poder ayudar a las otras personas en demasía. Dice porque en un momento determinado usted va a tener que tener cierta medida para ayudar a las personas, y no va a poder ser de manera desmedida, porque si no va a presentar las problemáticas y los contratiempos que está diciendo este Dundifá, porque nadie lo va a considerar y nadie se lo va a agradecer al final del día, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque aquí en un momento determinado el babalawo no habla hasta que no cae el Dundifá, porque dice que el babalawo soñó, pero tuvo que reafirmar lo que había soñado para con el Égole, para con el Dundifá. Dice porque la persona que juega Gundi tiene que atender mucho sus sueños, porque dice que usted tiene un don premonitorio a través de sus sueños que lo puede llevar a usted conocer cosas que van a pasar con antelación. Por tanto, usted va a tener la necesidad de hacer caso a sus sueños. Dice porque en un momento determinado, aquí habla, el primer camino que habla aquí, dice que cuando el mundo estaba malo, dice porque en un momento determinado el mundo estaba malo, y Orula le dijo a Lofin que él iba a arreglar el mundo, que él lo iba a arreglar, pero cuando Lofin le preguntó qué tiempo demoraría
en arreglar el mundo, este no le respondió. Y cuando llegó a la tierra, llegó a un lugar donde las mujeres no parían y había mucha mortandad dentro de la población y había mucha pobreza. A lo que Orula pidió al ojo en la primera vivienda que encontró, donde le dieron al ojo y donde le preguntaron cuál era su oficio. Y Orula dijo que era hablar. Donde le dijeron que entonces hablara. Y Orula dijo que primero había que ponerle dinero. Cuando le pusieron el dinero, Orula tiró el école y vio Oyekundi, donde dijo el por qué las mujeres no parían o no entraban porque estaban estériles y el emboque había que hacer. Y por consiguiente las mujeres empezaron a parir y estos niños que empezaron a parir se los dieron a Orula para que los hiciera Woni Orumila. Dice, ¿por qué está prescribiendo que la persona o el hombre que le salga este IFA en Icofafun ni Orula le está prescribiendo el por qué, si no tiene impedimento de causa mayor, puede llegar a ser IFA sin ningún tipo de problema? Porque dice que los niños que las mujeres empezaron a parir se los entregaron a Orula para que les hiciera IFA. Dice, ¿por qué aquí habla de la esterilidad en las mujeres, de por qué las mujeres para tener hijos van a tener la necesidad de hacer grandes prerrogativas al pie de Orula? Dice, porque en un momento determinado el mundo estaba malo. Quiere decir que el entorno de la persona que fue Kundi no está en correctas condiciones. Dice, porque el entorno que usted lo rodea no es un entorno favorable. Porque si dice que el mundo estaba malo, entonces se está refiriendo a que cada persona tiene un mundo alrededor, que son las personas que lo rodean, las cosas que hace, las decisiones que toma, todo eso conforma parte de su mundo particular. Por consiguiente, hay que tener cuidado con todas las personas que usted lo rodea en un momento determinado. No vaya a hacer que todos no sean buenos. Y que alejado de esto, lo quieran usar a usted para cualquier tipo de beneficio y que ya después no lo quieran usar más. O que ya después lo desechen. Entonces tiene que tener mucho cuidado ahí. Dice, ¿por qué en un momento determinado usted cobre todo lo que usted haga en su trabajo? Porque dice que aquí cuando Orula dijo cuál era su oficio, dijo que primero había que pagarle. Dice que la persona que es un día no regala su trabajo, sea trabajo de cualquier índole. Dice que usted no puede regalar su trabajo porque con su trabajo está regalando su suerte. Entonces usted busque la forma y la manera de cobrar las cosas que usted haga en su trabajo. ¿Qué es lo que le está prescribiendo aquí Orula a usted? Dice, porque en un momento determinado se le prescribe a la persona que tendrá que hacer grandes sacrificios a pie de Ifá. Dice que el Orula es el que le va a resolver todas las cuestiones relacionadas con cualquier tipo de problemática a la persona. Porque Orula fue el que resolvió la problemática del mundo. Dice, ¿por qué aquí se hace viaje sin fecha de regreso? Porque Orula no le dijo a Olofin cuándo regresaría. Entonces hay que tener cuidado aquí. Usted no piense que usted va a salir de viaje 2 o 3 días o por un tiempo determinado y usted después lo que termine sea quedándose donde usted va y usted no regrese más nunca de donde usted es o donde usted salió. Por tanto, hay que ver en un momento determinado con las separaciones entre la familia, con las separaciones matrimoniales, por qué podemos pensar que son momentáneas y que sean radicales. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Dice, porque en un momento determinado usted tiene la necesidad de hacerle caso a su sueño, porque hay un camino donde explica el por qué había una persona que soñó que se caía en un hueco y que dentro del hueco había un viejo que le decía que hiciera una cosa, pero que esa cosa primero tenía que preguntársela a Orula. Cuando esta persona fue por adivinación, Orula le vio a Oyekundi y lo mandó a tostar a ajonjolí, a echárselo en el cuerpo y a dormir encima de una rama. Cuando los monos pasaban por ahí, todos decían que estaba muerto. Y cuando pasó el último, el personaje lo cogió y lo llevó para que Orula le hiciera el voz. Dice, ¿por qué usted tiene que la necesidad de hacerse muerto para ver el entierro que le hacen? Dice que usted tiene la necesidad de hacerse muerto para que vea que no todo el mundo es verdadero y que no todo el mundo es bueno para con usted. Dice, porque en un momento determinado usted siempre tiene que decir que no sabe, aunque sí sepa, para ver por dónde vienen las personas. Dice, ¿por qué hay trampa?
usted va a tener que cuidarse de una trampa, incluso con una persona que vive dentro de su casa. Dice, porque la persona que ostente Oyegundi va a tener que ser cuidadoso porque lo pueden estar preparando una trampa que incluso le puede costar mucho en la vida. La trampa que le están preparando si usted cae, que es lo que está diciendo Ifá. Dice, el por qué Orula no baja la cabeza de ningún abú. Dice, porque en un momento determinado cuando se creó el mundo, Olofin le dio la virtud a todos los orichas de que cuando crearon las personas, todos los orichas tenían la virtud o el haché de irradiar a distintas personas a la misma vez en distintas partes del mundo. Cuando estoy hablando de irradiar, esto explica el por qué. Si Changó es uno solo, si Ochun es una sola, si Obatalá es uno solo, es capaz de irradiar a varias personas al mismo tiempo y que puedan estar subidos con la espiritualidad de ese santo al mismo tiempo. Esto es una pregunta recurrente, ¿por qué me la han hecho? ¿Por qué si el santo es uno solo, es capaz de irradiar al mismo tiempo a varias personas? Y la explicación está dentro de este camino, por qué Olofin cuando creó el mundo le dio la virtud o el haché a los santos, a los orichas, de irradiar a varias personas al mismo tiempo. Pero ¿qué pasó? Que estas personas que se sentían irradiadas o que en un momento se montaban, para que me entiendan, se creyeron superiores a las demás. Y por consiguiente empezaron a ser arrogantes, a ser prepotentes y a creerse que eran la misma deidad pero en la tierra. Por consiguiente empezaron a tener pugnas y a tener guerras entre ellos. A lo que Echu le contó a Olofin lo que estaba pasando porque Olofin lo mandó a ver cómo estaban viviendo las personas. Pero cuando Echu llegó a donde estaba el primero, le preguntó cómo ustedes están viviendo y él dijo que él era el rey porque su padre Osain lo irradiaba y él no se iba a dejar quitar la corona. Pero le preguntó a un hijo de Emayá y respondió lo mismo, a un hijo de Changó y preguntó lo mismo, a un hijo de Badalá y preguntó lo mismo, a un hijo de Ochun y respondió lo mismo. Y por consiguiente Echu fue y le dijo a Olofin que lo que había formado era una guerra constante porque estas personas que eran irradiadas por la espiritualidad de sus santos todos se creían que eran los mismos, los propios santos en la tierra. Por consiguiente, Olofin mandó a buscar a Orula para que resolviera este problema porque empezó a mandar todos los santos y el primero que mandó fue Batalá a hablar con sus hijos, hicieron caso omiso, mandó a Changó, hicieron caso omiso, mandó a Oya, hicieron caso omiso y así sucesivamente hasta que no le quedó más ningún oricha a quien mandar para resolver este problema y tuvo que mandar a buscar a Orula. Y cuando mandó a buscar a Orula, le dijo que tenía que ir y resolver esta problemática a la tierra. La Orula respondió que él no iba a pasar por cabeza de nadie ni ninguno de sus hijos tampoco. Por consiguiente, aquí está prescrito claramente el por qué ni Orula pasa por la cabeza de nadie, ni ningún babalago difunto como espíritu baja por la cabeza de ningún espiritista tampoco. Y eso quiero que quede claro porque es una pregunta recurrente que hacen mucho las personas, que me hacen mucho por el privado, y aquí estoy ya dando dos explicaciones en una con el mismo camino. Entonces, por consiguiente, dice Ifá aquí el por qué las personas que son Oyegundi no pueden ser arrogantes, no pueden ser prepotentes. Dice por qué la persona puede en un momento determinado ser caballo de Ocha o de Egun. Dice por qué en un momento determinado habla de que Orula es el único que puede resolver todas las cuestiones en la vida de la persona que es Oyegundi. Dice Ifá que usted tiene que pegarse a Ifá independientemente de que usted tenga su ángel de la guarda, independientemente de que usted tenga santo o no hecho, pero el que le resuelve todas las problemáticas a Oyegundi es Orula. Entonces dice por qué hay que hacerle siempre alegorías a Orula. Dice por qué en un momento determinado Orula fue el único que pudo resolver el problema. Pero por consiguiente renunció a que él no pasaría por la cabeza de nadie ni ninguno de sus hijos tampoco. Por consiguiente está diciendo Ifá que esto es una gran mentira. Así que, hermanos míos, el que vea a alguien montado con Orula, eso no existe. El que vea a alguien montado con el espíritu de algún babalago, tampoco existe. Y lo quiero dejar bien claro y quiero hacer énfasis en esto, porque ya esto está sucediendo y yo he visto algunos vídeos por las redes sociales donde esto está sucediendo y esto es una gran mentira.
Dice por qué en un momento determinado habla al pueblo de la ingratitud. Dice por qué Orula tuvo que batallar mucho por la prosperidad del pueblo que él gobernaba. Pero después de batallar tanto y de pasar tanto tiempo en la vida trabajando por ese pueblo y para ese pueblo, para que ellos tuvieran una mejor vida, nadie se lo agradecía. Y Orula se cansó de vivir y se retiró a vivir en una cueva. Cuando Orula se retiró del pueblo empezaron a suceder hecho tras hecho y cada uno más nefasto. Por consiguiente, las cosas empezaron a ir mal, ya las cosas no eran lo mismo, ya en el pueblo existía la delincuencia, ya empezaron a tener problemas entre los conciudadanos, ya empezó a haber mortandad, ya empezó a haber hambre, ya empezó a haber ciertos y determinados tipos de calamidades que no existían hasta que Orula estaba. Por consiguiente, uno de ellos, de las personas del pueblo, se va a mirar a un pueblo vecino con otra voz que le prescribe el por qué Orula se había retirado y que había la necesidad de hacer el bo porque todo estaba condicionado por la retirada de Orula, todo el malestar que estaba viviendo la sociedad estaba condicionado por la retirada de Orula del pueblo. Le hace el bo y lo manda a poner en una cueva. Cuando lo manda a poner en una cueva, él lo pone en la cueva donde estaba Orula. Y Orula, cuando lo ve, le dice que él va a seguir ayudando al pueblo, pero que más nunca lo va a pisar, que él más nunca va a entrar ahí. Le da unos cocos y le dice que cuando él venga, lo que tiene que ir tirando los cocos, que a medida que él vaya llegando, él le va a ir resolviendo situaciones y le va a ir dando consejos para que la gente en el pueblo puedan vivir lo mejor posible, pero que él más nunca va a pisar ese pueblo. Entonces, si interpretamos un poco este orden de Ifá, lo primero es que dice que la persona se cansa de la vida porque Orula se cansó de luchar, de batallar, de ayudar a los demás, de luchar porque las personas tuvieran una buena vida, que al final el que no terminó viviendo su vida fue él y el que terminó aburriéndose de la vida fue él. Entonces, por consiguiente, la persona que cogió Kundi, vuelvo y repito, no puede ayudar en demasía, no puede desgastarse en demasía, no puede hacer grandes esfuerzos porque otras personas vivan bien cuando después no se lo van a agradecer. Y con esto estoy incluyendo a todas las personas familiares, incluso los hijos. Dice que usted tendrá que dar a sus hijos lo mínimo indispensable y que cuando tengan una edad prudente, perdón, ya ellos van a tener que buscarse la vida como puedan porque después no se lo van a agradecer de todas formas. Entonces, usted no se desgaste. Usted no dé más de lo que puede. ¿Para qué? Para que usted no se canse de la vida, porque dice que Orula se cansó de la vida y se encerró en una cueva. Llevamos esto al aspecto personal y la cueva va a representar un círculo vicioso donde la persona se cansa de vivir, se agota de vivir y se encierra en ese círculo vicioso y empiezan a venir los problemas mentales, los trastornos nerviosos y empiezan a venir las afecciones de enfermedades psíquicas y con ellas las enfermedades físicas también. Y es porque usted se puede ver incluso cansado, como que ha perdido la vida, tratando de ayudar a los demás, sin embargo nadie lo considera. Y entonces esto lleve a una separación de usted con su familia, donde usted no quiera volver a ir más nunca donde está su familia, donde usted en un momento determinado incluso emigre a otro país, por tal de alejarse de su familia, por tal de quitarse el peso de su familia de encima. Entonces hay que tener cuidado aquí porque dice que Oyegundí puede emprender un viaje del cual no va a volver a regresar. Porque Orula prescribió que no iba a pisar más nunca ese pueblo y que se iba a quedar viviendo solo porque era mejor vivir solo que con esa banda de malagradecidos. Entonces hay que tener cuidado con estas cosas aquí. Dice, ¿por qué? Aquí habla del bochorno. Dice, ¿por qué Oye? Oye era un hombre que se iba a casar. Pero en ese pueblo habían dos costumbres para con el matrimonio. La primera costumbre era que antes de casarse había que ir a por adivinación, donde Oye, el hombre, va a por adivinación donde estaba Orula y Orula le prescribe que se puede quedar impotente, que hay necesidad de hacer un esbo. Pero este hombre, como era tacaño y cicatero, no quiso hacer el esbo para no gastar dinero. Por consiguiente, y porque pensaba que su órgano reproductor no le iba a fallar, y porque pensaba que él tenía la virilidad suficiente como para atender a su esposa. Pero había una segunda tradición que era que después de la noche de boda, la mujer enganchaba en la puerta una bandera roja
en símbolo de que había dejado de ser señorita y que ostentaba la condición de señora. Por consiguiente, Oye se casa con su esposa, se retiran a su casa y cuando van a tener sexo no pueden porque Oye no respondía. Por consiguiente, al otro día ella no pudo poner la bandera roja en la puerta de la casa, a lo que empezaron las murmuraciones. Y ella empezó a esperar pacientemente a que su marido pudiera tener sexo, pero llegado un momento tuvo que irse de la casa e ir para casa de sus padres y contar lo que pasaba para que ella no fuera la que quedara en tela de juicio. Cuando contó lo que pasaba, las personas empezaron a burlarse de Oye, donde cuando pasaban por su casa decían que ahí vivía Oye, el que estaba muerto de la cintura hacia abajo. Entonces, aquí hay que ser obediente para con los consejos de Ifá. Habla de esterilidad en el hombre, porque hay que hacer unos esboces que se hacen y unas obras que se hacen con naranja de cajel para evitar la impotencia en el hombre. Hay que tener mucho cuidado porque dice que el hombre puede quedar impotente a temprana edad. Dice, ¿por qué? Aquí se puede pasar un bochorno por incumplimiento de las obligaciones conyugales del hombre hacia la mujer. Dice, ¿por qué en un momento determinado las cosas que pasan dentro de la casa no se divulgan? Porque dice que la mujer salió a contar, por tal de limpiar su reputación, salió a contar lo que le pasaba a su marido y por consiguiente todo el mundo se enteró. Entonces hay que tener cuidado, las cosas del matrimonio son en el matrimonio y se manejan dentro del matrimonio. Dice, ¿por qué aquí no se puede ser tacaño para con los santos? Dice, ¿por qué aquí hay que hacer los sacrificios pertinentes sin protestar en el dinero que se va a gastar? ¿Para qué? Para evitar un bochorno y para evitar una calamidad como esta afección de impotencia en el miembro viril masculino. Dice, ¿por qué? Habla un camino donde dice, prescribe que hay cosas más importantes que el dinero. Dice, ¿por qué la babosa en un momento determinado fue por adivinación donde estaba Orula? Porque para que la gente la respetara. Pero Orula le mandó a hacer el bo y la babosa no quiso hacer el bo porque no quería gastar dinero. Por consiguiente, las personas siguieron tocando a la babosa, siguieron cogiéndola porque nadie la respeta, porque todo el mundo sabe que la babosa no tiene arma ninguna para defenderse. Y esto le pasó a consecuencia de que no hizo el bo que Orula le marcó. Dice que aquí habla de falta de respeto de la humanidad hacia la persona que fue cundir. Dice que habla de falta de consideración, dice que habla de falta de respeto. Dice porque en un momento determinado incluso pueden abusar de la persona que debe cundir porque saben que no tiene ningún tipo de herramienta para defenderse o que tiene un buen corazón y que no se va a defender de la debida manera. Entonces dice que el por qué en un momento determinado, independientemente de que está explicando por qué hay que hacer los grandes esboces que hay que hacer dentro de esto de un difá, también dice el por qué hay que endurecer su corazón. El por qué la persona que juegue cundir va a tener que endurecer un poco su corazón. ¿Para qué? Para que las personas lo empiecen a respetar y a considerar un poco más que es lo que está diciendo Ifá. Dice Ifá, el por qué Orula no se une a la conspiración. Dice por qué Orula en un momento determinado estaba en su casa haciéndose el bo. Y que el bo era con una chiva amarrada, la cual tendría que llevar a donde quiera que fuera. Todos los santos se pusieron de acuerdo para ir a quejarse delante de Olofin. Y vinieron a buscar a Orula y Orula prescribió que no quería ir. Pero lo obligaron a ir. Y como Orula tenía que llevar la chiva donde quiera que fuera, Orula iba con la chiva, pero cada vez que la chiva se enredaba con la soga, Orula se detenía a desenredar la chiva. Hasta que los santos se desesperaron y salieron todos adelante y dejaron a Orula a mitad del camino. Olofin, que ya sabía que ellos venían a reclamarle, tenía a Orgun escondido en un cuarto donde cuando ellos llegaron, los metió dentro de ese cuarto y Orgun les cortó las cabezas a todos. Cuando Orula llegó, Olofin le preguntó que qué hacía ahí. Y él le dijo, a mi casa fue una muchedumbre y me sacaron obligado y me obligaron a venir para acá porque yo no quería venir. Yo vengo a traerle estas chivas. Y por consiguiente, Olofin le abrió la puerta del cuarto para que viera a todos los santos decapitados. Y el único que se salvó fue Orula por no unirse a la muchedumbre. Dice por qué la persona que juega cundir no puede participar en protestas, no puede participar en complot, no puede participar en ninguna de estas cuestiones porque dice que el que puede salir perdiendo es usted. Entonces tiene que tener cuidado con esto. Dice el por qué y mucho menos
si ese complot es dirigido a alguien que tenga cierto poder. Porque dice que ahí puede salir perdiendo mucha gente y que usted no debe ser uno de los que salga perdiendo. Si usted es obediente, no debe ser uno de los que salga perdiendo. Por eso yo le decía, ¿por qué cuando se le va al chivo Orula, la chiva tiene que estar amarrada y con un cordel largo? Que representa la soga esta, que se le enredaba en las patas a la chiva y Orula tenía que desenredar. Dice, ¿por qué cuando usted lo inviten a algún tipo de evento o alguna fiesta o algún lugar, usted tiene que llegar tarde? Dice, ¿por qué se le recomienda a la persona que dejó de cundir que llegue tarde? Para que ya pase lo que tenía que pasar. Y cuando usted llegue, no sea parte de eso que tenía que pasar de manera nefasta, sino que usted quede impune, que usted quede salvado ante esta situación, que es lo que está vaticinando IFA. Entonces, estas eran las cosas que quería tratar acerca del Lord de Huevecundi. Espero que les haya servido para engrandecer el conocimiento que hay acerca de este Ordum. Y nada, recordarles que se pueden suscribir al canal de YouTube de manera gratuita, donde ya hay más de 70 videos explicando muchos Ordum de Ifá y algunas otras cuestiones relacionadas propiamente con la religión y algunas cuestiones de interés que hay que ir tocando para agrandar el conocimiento de la comunidad religiosa. No les deseo suerte porque, como siempre les digo, los que tenemos Ifá y Oricha, tenemos el 75% de la suerte hecha y el otro 25% lo alcanzamos a través de las robaciones, los esbozos y siendo obedientes a nuestros itases. Que la bendición de Olofin, Olorun y Olodumare y sus respectivos ejes de la guardia siempre los alcance. Nos estamos viendo para seguir hablando de estos sordos un poco salidores. Y Boriboya y Bochese.